Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural y queridos miembros de la familia Moscoso, que veo que hay muchos que están presentes en esta reunión hoy. Esta noche tenemos el honor de que sea nuestro querido biólogo y paisajista Adolf Gottschalk Moscoso, quien es nieto del biólogo que hoy va, perdón, del botánico que hoy vamos a estar conociendo mejor. Vamos a conocer mejor a Rafael M. Moscoso, en honor de quien el Jardín Botánico de Santo Domingo lleva su nombre. Buenas noches, Adolf, bienvenido. Buenas noches a ti y a todos, agradeciendo su presencia, mucha gente querida. Bueno, lo primero que hay que decir es que esta presentación tiene lugar gracias al auspicio de la Fundación Pedagógica Dominicana que le brinda al Centro Sociocultural Babeque. También es oportuno recordar que esta charla y todas las actividades digitales son subidas al canal del Centro Cultural Babeque, ese es el nombre con que aparece en YouTube. Entonces, bueno, ya me presentaron y esta charla viene a ser el motivo o con el motivo del 150 natalicio de Rafael M. Moscoso, como lo calificara uno de nuestros más prominentes botánicos actuales, el padre de la botánica dominicana. Otros hablan del primer botánico dominicano, pero yo me quedo más con lo del padre. ¿Mm? Y vamos a ver si entendemos por qué. Este señor fue maestro de escuela, pero ¿qué resulta? Él se gradúa como maestro normalista a los 15 años y hubo que esperar a los 16 para darle su título. Algo nos va diciendo eso. Y fue botánico. Fíjese que la ficha de él, según cita el doctor Jiménez en el Museo de Historia Natural de Nueva York, habla de que recogía plantas a los 13 años. ¡Qué vocación! Donde tú a los 13 años estás así recolectando plantas y haciendo un ejemplar de herbario que probablemente tuvo que haber mandado porque si no el, el museo, que yo pensé, pero no será el Jardín Botánico, me corrigieron y me dijeron que efectivamente el Museo de Historia Natural, el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York. ¿No? Y su obra cumbre fue el Catalogus Flore Domingensis. AE como E en latín, el diptongo, no hablamos mucho latín, pero por lo menos ese chin sí lo sabemos. Catalogus Flore Domingensis. ¿Por qué en latín? Ya explicaremos de eso. Fue también farmacéutico, escritor, editor y director de periódicos, encargado del Observatorio Local de Meteorología de Santiago, fue nombrado en 1925 y autor de la obra Los Ciclones en 1937, un panfletico de 39 páginas, eh, muy preciso, con una foto de portada impresionante. Yo tengo uno, pero no lo pude encontrar, es que es muy finito y se me pierde entre los otros libros. Y fue el primer director del Instituto de Investigaciones Botánicas y Zoológicas que se inauguró un 15 de abril de 1941. También fue profesor universitario. Esto a grosso modo, ¿m? De qué fue este señor. Yo no puedo hablar de un botánico sin hablar de la importancia de la botánica. Y yo sé que todos los que están aquí saben de eso, pero permítanmelo, ¿verdad? Las plantas son un recurso natural de los países. Las plantas y sus asociaciones vegetales son indispensables para la vida humana y la biodiversidad, pero a la vez son un recurso económico de suma importancia. Son la base de la vida en la tierra, productores primarios en la cadena alimenticia. O sea, ¿usted come planta o se come el que se comió las plantas? Producen el 80% del oxígeno que respiramos. Las plantas terrestres regulan el clima absorbiendo dióxido de carbono y liberando oxígeno. Y previene la erosión del suelo y mantiene la calidad del agua y los suelos. Entonces, la ciencia que estudia todo esto
que comprende, busca clasificar, comprender, estudiar a las plantas, es vital, es vital. Fuente de recursos vitales, alimentación, medicina. El dato lo tengo que corregir, subió a 40%. Materiales, las plantas, bueno, pues nos proveen de una cantidad enorme de materiales. Todo el mundo piensa en madera, papel, textiles, biocombustibles, productos químicos, resinas y soluciones al problema ambiental. Combatir el cambio climático. Hay que sembrar más, señores, sembrar más. Mantener la biodiversidad, purificar el agua y mejorar su calidad, restaurar ecosistemas degradados. Y las plantas pues tienen un valor cultural e histórico, que por cierto se llama etnobotánica cuando se estudian las plantas en el contexto cultural, o sea, en el uso de las diferentes culturas. Eh, por ejemplo, el Secundaria Babé, que tiene este mes, en 2024, un evento donde se celebra la dominicanidad, y dentro de ese evento hay otro más pequeño que son los taínos, sus plantas y la dominicanidad. Señores, básicamente en plantas seguimos comiendo lo que comían los taínos. La etnobotánica estudia la relación entre las culturas y las plantas, eso lo mencioné. A mí me interesa narrar lo que yo oí de mi mamá. ¿Qué circunstancias se dieron para el desarrollo intelectual y las obras de este señor, de Rafael M. Moscoso? Eh, a él no le gustaba el nombre detrás de la M, así que yo lo voy a complacer y no voy a mencionar ese nombre, nomás le voy a llamar Rafael M. o Rafael o Don Fello. Estamos claros. Y por favor, no confundir con el médico. Hay un botánico, hay un médico, hay una educadora, hay un abogado político. La familia fue, los Moscoso Puello, realmente fueron muy prolijos en cuanto a actividad intelectual se refiere. La primera fuente para todo lo que yo voy a hablar de aquí, y quizás la más inexacta, pero la que con más cariño asumo, es la de mi mamá. Y ahí está una foto de ella, creo que como quinceañera, en el 41 en Nueva York. Yo sospecho que esa es una foto del Jardín Botánico de Brooklyn, que tenía muchas flores, no el de Bronx, que es una institución más científica y hoy en día tiene también bellos jardines, pero de Brooklyn. Y mi mamá frecuentemente hablaba de su papá. Y a mí, que me gustaban las plantas, escuchaba con mucha atención. La otra fuente es José de Jesús Jiménez, ¿m? En un artículo que él publica en los anales de la Universidad Autónoma al año, o sea, el 42, al año de haberse muerto don Fello Rafael M. Moscoso. De José de Jesús Jiménez tendremos que hablar más tarde. Este artículo es republicado, reimpreso en Moscosoa. ¿Mm? Mira, míralo ahí. Eh, está en la internet. O sea que te quiere averiguar más del tema, yo le voy a dar dos fuentes que están en la internet y que usted puede consultar. Este artículo es bellísimo, bastante extenso, donde entre líneas usted nota la admiración, el aprecio, el cariño del doctor de José de Jesús Jiménez por su maestro y mentor en la botánica, Rafael M. Moscoso. Ese artículo es lindísimo, el doctor Jiménez tiene una pluma exquisita. El que desee más información está en la internet, es la Moscosoa número 1. ¿Mm? Y esa es la portada del artículo. La segunda fuente es del botánico
Milciades Mejía, exdirector del Jardín Botánico Nacional, y Lourdes Tapia Benoit. Ellos en Moscosoa, en 2020, también está en la internet y es un PDF descargable, escriben sobre el doctor Rafael M. Moscoso Puello, una vida dedicada al cultivo de las ciencias. Y vale la pena decir ciencias porque eh, el abuelo incursionó no solamente en botánica, en meteorología, zoología, taxidermia, llegó a escribir, por ejemplo, acerca del solenodonte y la jutía, divulgación científica. Cuando él hacía un viaje, por ejemplo, el que hizo junto con el doctor Jiménez a Diego de Ocampo, pues escribía en la prensa sobre eso, artículos de divulgación. A mí me parece que pudiéramos decir que Rafael M. Moscoso fue uno de los primeros divulgadores de ciencia, que escribía para un público en general y, según palabras de Jiménez, artículos muy cautivantes. Él nace el 17 de febrero, o sea, el viernes pasado, el sábado pasado fue, ¿eh? De 1874, o sea que ahora se celebran los 150 años. Como soy yo y mis circunstancias, yo quiero hablar sobre la familia. El padre era Juan Elías Moscoso Rodríguez, de origen español, parece que canario, luchó en la guerra de independencia como soldado, comerciante de la calle El Conde, tenía un pequeño comercio ahí, proveniente de una familia de intelectuales y notables, pero él mismo no se destacó en eso, no se destacó en eso. Él era comerciante, compraba y vendía productos, pero su aporte al desarrollo intelectual fue, por ejemplo, su tío abuelo, el tío abuelo de Rafael, Elías Rodríguez Ortiz, con una biblioteca, algunos, según las palabras de, de Moscoso Puello, el doctor, el primer naturalista dominicano. O sea que él tenía un ambiente estimulante que estaba accesible a Fey. La mamá era Sinforosa Puello, hija de un francés y una negra esclava africana. Pero qué sorpresa de sorpresas, era la que poseía la inteligencia en la familia y que transmitió a sus hijos. Llevaba las cuentas del negocio de la familia y aconsejaba y dirigía a su marido, Juan Elías, en los negocios, qué debía hacer y qué no debía hacer. Y recordemos, aunque quizás le moleste a algún hombre, que la inteligencia se hereda por vía materna. Esa mente preclara de los Moscoso Puello viene de aquí, vino de África, importada de África, para que usted lo sepa. Moscoso Puello fue un estudiante brillante. Desde pequeño destacó una mente preclara, genial, interesado en temas que otros no le interesaban. Y Luis Aybar Delgado habla sobre Don Fello, esto es citado por Jiménez, desde muy niño uno de los estudiantes más brillantes y en el corazón de maestros y condiscípulos dejó impreso el muy grato recuerdo de su precoz avance profesional. Su vida estudiantil fue toda la de un privilegiado del talento. Señores, hay que pensar que Eugenio María de Hostos, ese gran educador, le permitía al joven alumno de 12 años que explicara la botánica y los órganos sexuales de las flores, porque el profesor estaba un poco confundido. Y también él era el que explicaba el laboratorio de química. Cuando un educador de la talla de Eugenio María de Hostos permite que esto ocurra en su escuela normal, algo dice eso, ¿no? Algo dice. Y Moscoso Puello estuvo siempre agradecido de la formación de, del maestro Hostos.
y le dedicó su libro, su obra cumbre, el catálogo de la flora dominicana. Dice: a mi maestro queridísimo, Eugenio María de Hostos, hombre ilustre, educador y eminente filósofo, quien hace el bien, agradecido de todo corazón, autor, dator, donator, dispensator. Esa es una frase latina que después explicaremos. Todo esto es una dedicación en latina y la traducción es mía un poquito libre. Ahora, ese muchachito que a los 13 años estaba recogiendo ejemplares del barrio, ¿cómo nace esa semilla? Señores, en esa época aquí no había biólogos, no había botánicos, había personas interesadas en, en la naturaleza, naturalistas que venían de fuera, hacían su trabajo y se iban y no dejaban nada para el país. Hay dos historias que para mí no son contrarias, pero quién sabe si se complementan. Cita Jiménez que en algún momento un compañero de escuela va con un librito, ¿eh? el, el adolescente Rafael mira el librito, se interesa y ofrece comprárselo. Me imagino que por unas motas, porque eso era lo que se usaba en esa época. Te doy 2 centavos y una mota por el librito. Y el muchacho lo vendió. Y ese librito era de botánica y con esa curiosidad y ese anhelo de conocimiento, deseo de conocimiento de los moscosos Puellos, arrancó el amor. La otra historia, y esta creo que la fuente es mi mamá, descubre un libro en la biblioteca del tío abuelo. Su tío abuelo, Elías Rodríguez Ortiz, que tenía, que se cita, que colectó plantas, que escribió un libro que quedó, que desapareció, un manuscrito. ¿Mm? Y ahí parece ser que también se nutrió de esto. A lo mejor estas dos historias se complementan. Compró el librito, se cautivó, va a la biblioteca del tío abuelo y comienza a hurgar y encuentra más libros y arranca. Este señor hay que dedicarle, odio cuando uno tiene que poner tanto texto en una ficha, pero el padre Elías Rodríguez, era sacerdote, ya lo dije, ¿m? Viajó en varias provincias, estuvo en Haití colectando plantas. En algunas de las obras botánicas que formaban parte de su rica biblioteca, aparecían notas al margen sobre plantas recolectadas por él en el vecino estado. Y esto está sacado, o sea, lo cita Jiménez, pero viene del catálogo de la Flora Domingensis de la introducción. Mientras que el libro está en latín, hay una introducción de cerca de 50 páginas, 48, para ser más preciso, que todavía tiene validez lo que está escrito ahí. Y donde él habla de la historia de la botánica en el país y de las zonas de las plantas, o sea, las asociaciones vegetales. Un personaje importante fue este señor, el presbítero Manuel de Jesús Moscoso, padre Pín, que cura párroco de San José de las Matas, donde se estableció en 1895. 3 años más tarde, Rafael se muda a San José de las Matas, trabaja allí, consigue un nombramiento como profesor, como maestro, y probablemente beneficiándose de la hospitalidad del padre Pin, como le decían, pues comienza San José, Sajoma, San José de las Matas, tiene por lo menos tenía, yo una vez, solamente estaba una sola vez y fui a buscar orquídeas, tenían una vegetación muy privilegiada, tienen aguas termales, el sitio es interesantísimo, siempre me prometo volver a visitar a un señor amigo que está ahí, que quiero mucho, pues este señor, el padre Pin, fue importantísimo en el desarrollo. Y San José de las Matas también permitió
que mi abuelo conociera a mi abuela. También en San José de las Matas, después de haber hecho exploraciones botánicas, ayudado por el padre Pin, escribe las familias vegetales representadas en la flora de Santo Domingo. Este señor no quise copiar la cita porque Rafael alababa y agradecía la ayuda del padre Pin. El padre Pin tuvo descendencia y tuvo 3 hijos de descendencia, pero quizás también, aparte de conocer la flora, lo más importante es que a la señorita Lucila Mercedes Cordero Infante la mandaban a San José de las Matas en tiempo de carnaval, porque ella era asmática y para que no se agitara con los disfraces, los bailes, la mandaban. Ella se quejaba siempre amargamente de eso. Y ahí este señor conoce y se flecha de Lucila a un grado tal que se muda en el 1907 a Santiago, tiene un nombramiento ahí y se va detrás de la dama. Entre las cosas familiares que para mí son un tesoro, yo tengo la carta donde ella le da el sí a él y se casan en 1909. ¿Mm? En 1909 se casó Lucila Mercedes Cordero Infante, quien nació en 1886 y nace en 1960 y muere el 60 y algo. Ahí eso no quise molestar, yo estaba trabajando a las 12 de la noche, pero y tuvieron 7 hijos. Es importante mencionar, y ahí está la familia. Es importante mencionar, y la foto se la agradezco, llegó de Puerto Rico. Eh, Agradezco esa foto y es interesante, 7 hijos. Eso tiene que ver ahora. Miren, esta señora nunca ha recibido el mérito, pero Rafael M. Moscoso nunca hubiera hecho lo que hizo sin el apoyo, voluntario o no, de esta señora. Con 7 hijos, maestro de escuela y con irregularidad en los pagos del gobierno. Él estuvo nombrado en 7 gobiernos, 5 gobiernos. ¿Eh? Eso es prácticamente un reconocimiento. Y Mamá Lucila, como la conocen todos los nietos, pues hacía trajecito de niño para ayudar al presupuesto familiar. Y acuérdese que Rafael Moscoso hacía botánica a partir de su bolsillo. Y parece que era un bolsillo muy corto. No, no me puedo dar esta charla sin alabar eso. Mire, ella era cordero y las mujeres corderos son de armas a tomar, decía mi mamá. Así que hay que darle ese reconocimiento. Tuvo una serie de nombramientos, y esto es para dar una idea. Fue director de la Escuela Trinitaria en la ciudad de Santo Domingo. En 1904, subdelegado de Hacienda, estaba todavía en San José de las Matas. En 1907, que se muda a Santiago de los Caballeros, lo nombran inspector. Pero él buscó eso, ¿no? Para irse detrás de ella y enamorarla. Tuvo 2 años hasta casarse. Repito que las cartas de amor yo las tengo. Estaban en manos de mi mamá y ahora están en manos mías. Fue el lector del diario Ecos y Notas, también en San José de las Matas. Director de la Escuela Normal de Santiago de los Caballeros en 908. Director redactor del noticiero de San José de las Matas, otro más. Director de la Granja Escuela del Departamento Sur en San Cristóbal en 1913.
director de la Escuela Normal de Santiago de los Caballeros. ¿Mm? Eh, Importante aquí para brincar esto, estuvo como administrador del Hospital Civil de San Rafael. ¿Mm? Fue parte de una comisión agraria de Puerto Rico que vino aquí, liderado por Chardón. Chardón es el autor de Grandes Naturalistas en América o Naturalistas en América. Yo tengo una copia dedicada por Chardón, esa es la joya de mi biblioteca. Y es un libro que no va a pasar de moda porque son datos históricos. Observador del Observatorio de Meteorología en Santiago. ¿Mm? Y finalmente en 1941 director del recién creado Instituto de Botánica, el 15 de abril. ¿Mm? Y 45 catedrático de número para la Facultad de Filosofía de la Universidad de Santo Domingo. Estas son cosas aburridas. Si yo quiero hablar de algo, eh, Rafael Moscoso Puello era un ave rara. O sea, para las otras personas que lo rodeaban y lo conocían, él era un ave rara. Estudia matica, hoja seca, que con una lupa mira flores. Era un ave rara, solo, sin, muy enfocado en eso. No es un hombre de parranda, ni de trago, ni cosas. Estudioso, 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 estudiando, estudiando, estudiando. Era considerado un ave rara, aún hasta por su propio hermano, el gran intelectual Francisco Eugenio Moscoso Puello. Aquí están los dos. A la izquierda, ¿m? Rafael M. Moscoso y Francisco Eugenio Moscoso Puello, el doctor, a la derecha. El del saco cruzado y el que está sin saco es el botánico. Entonces, en cartas a Evelina, la carta número 29, una carta que mi mamá odiaba y decía, vas a parecer a papá como un tonto. Pero yo quiero leer, bueno, resumí un poco, le corté algunas cosas a esta carta. Y vamos, me van a perdonar, son unos minutos, pero yo me la encuentro realmente interesante. Lectura de la carta número 29 de Cartas a Evelina. Señora, la Semana Santa me ha proporcionado la oportunidad de dar un abrazo a mi hermano. Yo todavía tengo hermanos, no estoy del todo solo en la vida. Y a la hora de la muerte, que no debe estar muy lejos, la cabecera del cortejo fúnebre puede que no quede desierta. Mi hermano, que es y ha sido más feliz que yo en esta vida, iba para Higüey. Al despedirse, después de haber charlado un rato, me dijo, llevo una prensa, por si acaso, y alargando el brazo agitó 2 o 3 veces su mano inocente y pura, que solo ha recogido plantas. Y el auto partió camino de Higüey. No iba de promesa, iba a darle una vuelta a las plantas del este. Mi hermano no ha cambiado, siempre con las mismas ideas, los mismos gustos, optimista y conforme, como un sabio, dichoso. Me dejó pensativo y, más aún, entristecido. No está en este mundo todavía. Mi hermano no ha tomado en cuenta a sus compatriotas. Para él, Santo Domingo es un herbario, un jardín botánico o sencillamente un pedazo de bosque tropical desierto que ha menester de muy serias exploraciones. No me he atrevido a hacerle esta pregunta, pero le he adivinado siempre que los dominicanos no le han preocupado jamás. A ello, sin duda, debe la tranquilidad con que ha vivido en todo tiempo. Positivamente envidiable. Para él, la república está solo ocupada por plantas. Ha hecho caso omiso de los hombres. Solo conoce a Descurlitz y Toussaint
y Grisenbach, y en estos últimos años al profesor Urban de Berlín. No sabe de otras cosas ni le he oído hablar de otros temas. Los historiadores de India y los del pueblo dominicano no le han interesado nunca. No sabe nada de la epopeya de febrero, ni de las carreras, ni del 30 de marzo, pero en cambio sabe dónde está la última melastomatasia. Para mi hermano, señora, la historia de Santo Domingo comienza con la introducción de la caña de azúcar y la explotación del añil. Este país no es para él más que un bosque. Higüey no le interesa sino porque allí se encuentra una gramínea especial que no ha podido identificar y su mayor aspiración parece que es poder llegar al firme de la cordillera central para recoger los magníficos helechos que allí crecen. Toda la vida la ha consumido mi hermano en estas pesquisas y con estos amores. Hay muchas fiestas, le dije, reina mucho entusiasmo. Y enseguida agregó, como si no me hubiera escuchado, tengo una obra vista, una cosa extraordinaria. Allí están las últimas especies recogidas por el doctor Ekman. Dejó escapar un suspiro. Al citar esa obra, que sin duda le ha obsesionado durante algún tiempo, contrae el rostro, para expresarme las grandes tristezas por las cuales pasa uno en la vida. Un cuarto de hora estuvimos juntos y solo hablamos de plantas. Para él, este país está por descubrir y es una maravilla. ¡Qué lástima!, exclama. Tantas especies importantes y pensar que con solo unos cuantos pesos se conocerían mejor, agregó después de una pausa. Debe ser muy feliz mi hermano. Lo ha sido sin duda toda su vida. Fuera de él no hay más que la botánica y quizás la zoología. La República solo se la representa dividido en diferentes zonas de vegetación. Las montañas, llenas de coníferas y otras especies de altitud, las regiones húmedas de bosques espesos y las llanuras pobladas de gramínea. Ignora quién es la autoridad y las personas más sobresalientes de una población, pero conoce a maravilla las familias vegetales que están representadas en sus alrededores. Una consagración sin ejemplo y un ejemplar acreedor a una consagración. Es un caso excepcional en este país, casi único. A mi hermano, señora, nosotros los dominicanos solo nos interesamos desde el punto de vista zoológico. Por lo menos paréceme así. Le hablé de mis cartas a Evelina, de sábanas y fundos, de cañas y bueyes, de la Odisea de la Hispaniola, su último esfuerzo, en que estoy escribiendo, y otras cosas que me apasionan en estos momentos. No me hizo caso. Al despedirse, me parece que lo hizo con la naturalidad y sencillez con que usted se hubiera despedido de un mastodonte en un museo. Mi hermano, señora, se irá de la vida sin haber sufrido grandes decepciones. El estudio de las plantas no ha debido darle más que satisfacciones. En cambio a mí, el estudio de mis compatriotas, que me ha interesado siempre, solo me ha producido tremendas decepciones. ¿Qué cosa, señora? Bendito sea mi hermano, señora. Bueno, esa carta, mamá en el más allá no le va a gustar que yo la ponga, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, eso es la prensa. Cuando dice, lleva una prensa, por si acaso, aquí a la derecha está la prensa. ¿Mm? Y el cilindro aplanado verde que se ve, eso es lo que se llama un básculum. Ahí se ponían los ejemplares del barrio, usted cortaba el ejemplar, lo aguardaba ahí y entonces iba al campamento y los prensaba. Eso es parte de la labor típica de un botánico en las exploraciones. En este ensayo, en esta carta de Evelina, las cartas de Evelina fueron unas cartas de 1913 al 30, 35, creo, que Francisco Eugenio Moscoso Puello publicó.
yo los invito que si usted no ha leído a Navarijo, lo haga. El estilo de Francisco Eugenio de literatura es ágil, con una narrativa exquisita y particularmente eso que ha sido llamado una novela costumbrista. Y tuvimos al profesor Roque Santos de secundaria Babeque hablándonos sobre la obra literaria e intelectual de Francisco Eugenio Moscoso Puello hace algunas semanas atrás. Está en el Centro Cultural Babeque, búsquelo. Interesante charla, quedó buenísima. ¿Eh? ¿Qué nos dice aquí cosa? Era un ave incomprendida, o sea, y yo me imagino que si esto era la visión del intelectual, de una mente privilegiada, el doctor Moscoso Puello, ¿cómo sería las otras gente? En la misma casa yo estoy seguro que esto fue fuente de tensión. La suerte que las mujeres de aquella época, cuando se casaban, eran un poquito más tolerantes que las actuales. Yo estoy seguro que esto fue fuente de tensión. Entonces, él habla de que con unos pesos, esto requiere, las exploraciones botánicas requieren muchos recursos y él no lo tenía. ¿Mm? Ah, ahí, acuérdense que tuvo 7 hijos. Ay, ay, ay. ¿Eh? Entonces, y la obra que se menciona tiene que ser el catálogo. Tiene que ser el Catalogus Flore Domingensis, que menciona de la obra. En la introducción, él dice que comenzó a escribirla en Santiago en el 32 y la termina en el 42 o el 43 en Nueva York. Pero ahí llegamos. Miren, el quehacer científico exige la compra de libros, suscripciones a revistas, material gastable para montar los ejemplares de herbario, obviamente en el caso de la botánica, armarios, gabinetes, viajes de exploraciones para conocer la vegetación y viajes internacionales a congresos y simposios. Esto exige dinero. Yo entiendo que si él no logró más en su vida en el ámbito de la botánica, eran por estas limitaciones. No es lo mismo usted ser empleado de una institución y dedicarse a tiempo completo y que la institución le provea a usted de, de lo que usted necesita para su quehacer diario, a usted pagárselo. Es un hecho real, no puedo dejar de mencionarlo. Él era un botánico sin institución, pero no sin amigos. Aquí está Rafael Schifferri, quien fue encargado de la estación agrícola de Moca, italiano, micólogo, o sea, especialista en hongos, fitopatólogo, hizo varias publicaciones mientras vivía aquí y se hizo muy amigo de, de mi abuelo. ¿Qué pasa? Cuando él regresa a Italia a ocupar un puesto en la Universidad de Pavía, le promete a, a su amigo Moscoso, el libro que tú estás trabajando te lo vamos a publicar nosotros. Él vivió del 30 de mayo de 1897 a 1964. Fue agrónomo, botánico y micólogo italiano que trabajó aquí. Y este otro señor, Eric Leonard Ekman, nace en Estocolmo y muere en Santiago de los Caballeros en 1931. Ese señor es el que él dice
una obra extraordinaria donde figuran las últimas plantas descubiertas por el doctor Ekman. ¿Qué pasa? Del Monte Malo, aunque sea un palo. Era la época de Trujillo y la correspondencia se violaba. Cuando él ya tiene listo su libro y lo va a mandar a Italia, en el intercambio de correspondencia es violado. Y Trujillo dice, pero ¿y esto? Un libro pues, escrito por un dominicano sobre algo nuestro y lo van a publicar los italianos. No, no, señor. Vamos a ver qué vamos a hacer, pero ustedes, eso se queda aquí. Eso no se va afuera. Y cogen y preparan o surge la idea del Instituto de Investigaciones Botánicas y Zoológicas de la universidad. Conversando con Ruth Bastardo, su actual directora, ella me dice que iban a poner a un extranjero, pero que no quiso. Para la fuente que yo tengo, lo que dicen es que Trujillo inventa, crea este departamento para poderle darle eh, cabida o respaldo a la publicación de este libro. Es interesante el hecho de que Moscoso había jurado no pisar Santo Domingo mientras se llamara Ciudad Trujillo. Así que recibe la carta donde se le invita y no contesta. Pasa un mes y no contesta. Pero el FONA dice lo hacía Trujillo. Así que mamá contaba de que habían 3 funcionarios, todos muy enflusados, decía ella, con saco y corbata, que fueron a conversar, a averiguar qué era lo que estaba pasando. Ya en la casa había un debate, porque Lucila Mercedes le dijo a su esposo Fello, aquí Fello, de aquí de hoja seca nunca se ha vivido, usted acepte eso. No sé si usó alguna interjección para darle un poquito más de color. En esa época eso no se hacía, pero menos una dama, como era, como era mamá Lucila. Pero era de armas a tomar, ella era fuerte. Entonces había un debate. Van esta gente, dice mamá, y yo detrás de la puerta, porque imagínate, un adolescente no podía estar ahí en el medio. Nada más vi como mamá se puso detrás de los hombres, miró a papá y le señaló con el índice, como quien dice, equivócate para que tú veas. Y él aceptó. El 15 de abril de 1941 se crea, y es la fecha, Ruth Bastardo me lo confirma, es la fecha donde se celebra. Se van a Nueva York, ahí está mi adorada mamá, ¿m? Y se crea el instituto. Él se pasa un año en Nueva York porque cuando llega allá descubre que toda la sistemática ha cambiado. Es una ciencia en constante evolución, cambio, nuevo aprendizaje y él tiene que pasarse un año allá. Tenía la ventaja del Jardín Botánico de Nueva York con un magnífico herbario y una tremenda biblioteca. Es una de las si hay 5 jardines botánicos importantes en el mundo, indiscutiblemente que ese es uno de ellos. La ciudad de Nueva York tiene 2 jardines botánicos. Si usted lo que quiere ver más está bonita, váyase al jardín botánico del Brooklyn. Pero si usted lo que quiere es la institución, que también tiene jardines bonitos, pues no voy a decir que no, vaya al Bronx. El Bronx es enorme y es una institución, eh, bueno, un monstruo, un monstruo. Entonces ya él tiene instituto. En 1941 publica Las Cactáceas,
Parece que él tenía ya ese manuscrito ahí hecho, lo publica, se van de viaje, o sea, obviamente se mudaron de Santiago aquí y se pasan un año en plena Segunda Guerra Mundial, 1941, en Nueva York. Y para 1943 sale publicado, ahí está, a 1942 sale publicado el libro Catalogus Flore Domingensis. Indiscutiblemente su obra cumbre fue fíjense los sucesos que se dieron. Trujillo viola, Ciferri le promete, se lo va a publicar, se viola la correspondencia. Trujillo dice que no, se crea el Instituto de Investigaciones Botánicas. Y él estuvo ahí como director hasta su muerte en 1951. Pero ya una persona que había nacido en 1874, para 1941, ya tenía cierta edad, y parece ser que también ya estaba afligido de la enfermedad cardíaca que lo llevaría a la tumba. Y se nota que a partir del 45 su producción literaria baja, aunque deja muchísimos manuscritos sin publicar. ¿Dónde están? No, bueno, nadie sabe. Esta es la dedicatoria. Esa es la traducción mía. Aquí está en latín, pues si alguno sabe más latín que yo, porque yo no sé nada, pues esto me ayudé con algunas cositas que yo sé y obviamente están los traductores en la internet. Y esta frase de abajo habla de que esta obra es como un regalo, una inspiración que vino más allá y dado por su maestro. ¿Cuál es el legado? Para mí el legado principal es ese libro, el instituto que pone a correr de la nada. Él junta la colección de plantas de Fuerte, los duplicados que tenía de Ekman, su propio herbario y arma este instituto, un instituto que todavía hoy en día es funcional y produce investigación. Tenemos ahí más tarde un mensaje de Ruth Bastardo. Indiscutiblemente, y de su trabajo de divulgación como maestro, pero en el mundo de la botánica, ese libro y lo que suscitó, para mí son su principal legado. El otro legado es el haber ayudado a formar en el mundo de la botánica al doctor José de Jesús Jiménez Almonte. Este señor, José de Jesús Jiménez Almonte, médico, cardiólogo, una eminencia, un cerebro preclaro, privilegiado, disciplinado, ¿sí? Y con un amor inmenso a la botánica. Él decía que tenía dos profesiones, la medicina y la botánica, y dos pasatiempos. El ajedrez, fue campeón nacional de ajedrez, y atacar a los fumadores de cigarrillos. Yo llegué a visitarlo en Santiago y cuando uno entraba a su consultorio tenía las paredes tachonadas de títulos, pero llamaba la atención un letrerito con una cajetilla de Marlboro aplastado que decía: si usted es fumador, no lo quiero como paciente. Y antes de que se hablara del daño del cigarrillo, ya el doctor Jiménez había determinado que eso era así y comenzó a atacar y a quitárselo de fumar, de fumar a sus pacientes. El doctor Jiménez pues tenía mucho más recursos, y hizo mucho. En un gesto de humildad, publica lo que él le llama el suplemento al catálogo de la flora dominicana, ¿no? Y el doctor Jiménez también formó a otro, formó a Eugenio de Jesús Marcano. Muy triste que el Jardín Botánico de Nueva York,
de Santiago no lleve el nombre de José de Jesús Jiménez, pero eso es harina de otro costal. Aquí el exdirector del Jardín Botánico Nacional, Ricardo García, uno de nuestros más laureados botánicos, opina lo siguiente. Al referirnos al desarrollo de la botánica en la República Dominicana, al conocimiento de la flora de la isla española, tenemos necesariamente que referirnos al doctor Rafael María Moscoso, quien nace un 17 de febrero del año 1874 y hay que reconocerle por sus aportes como el padre de la botánica en la República Dominicana. A mí me gusta ese título. Yo lo voy a cortar. Yo le pedí ese video, pero él se le fue la mano y 8 minutos y ya vamos para la hora. Y quizás hay preguntas y personas quieren comentar. Estimados amigos, les habla Ruth Bastardo, directora del Instituto de Investigaciones Botánicas y Zoológicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y por invitación de Adolfo Rocha, vengo a comentarles sobre el profesor Rafael María Moscoso y su trabajo en el desarrollo de la botánica en la República Dominicana. Estas breves palabras son, sin duda alguna, para expresar el orgullo que sentimos desde la universidad y desde el instituto al conservar en nuestro herbario unos 200 especímenes de la colección del profesor Moscoso de relevancia histórica para la taxonomía botánica dominicana. Como pueden ver acá en este espécimen, que es del 11 de abril de 1928, que se trata de una cabirma. Este ejemplar de herbario se encuentra en nuestra colección, así como el resto de los especímenes que les mencioné. Siéntanse ustedes invitados a pasar, visitar por el instituto si desean conocer de cerca esta colección. Muchísimas gracias. Colofón, hubo restricciones económicas en la vida de Moscoso, pero yo creo que al final pues tuvo la satisfacción de ver publicada su obra cumbre, de tener un instituto, el respaldo de una institución. Lamentablemente, también en ese momento ya estaba afligido de una enfermedad cardíaca, tenía como 67 años, hay que hacer el cálculo, y bueno, bajó, pero si usted verifica el artículo bajó su producción, pero si usted verifica el artículo del doctor Jiménez, hay una lista de cosas que quedaron manuscritos y hay como 8 temas. Bueno, aquí hay más. Que, bueno, nadie sabe qué pasó con eso. Nadie sabe qué pasó con eso. Yo espero que ningún pariente se haya ofendido por haber sacado algún trapito al sol, pero esta es la historia. Quizás alguien pueda aportar más. Gracias. Bueno, gracias a ti. Vamos a ver si parte del público quiere hacer comentarios, preguntas, aportar algo. Saludos, Levantando la buenas mano. noches. Buenas noches, Ambiorix. Sí, mucho gusto y un placer. Soy de Santiago de los Caballeros y le voy a dar mis excusas por quizá por la ignorancia del tema, si se puede decir así, porque entré un poquito tarde. Escuchando yo la elocuencia, la narrativa sobre el señor Moscoso, me llega la pregunta y es la siguiente. En esa época, me imagino que no existían escuela básica para estudiar botánica. ¿Dónde la aprendió él?
y cómo creó esas habilidades, porque tomando en cuenta su desarrollo en esa época, me imagino que no habían esa escuela como ahora. Y la otra es, que tiene que ver con ese mismo tenor, si yo quiero estudiar botánica fuera de Santiago, ¿a dónde puedo aprender eso? Porque creo que no hay universidades para eso, a excepción de ISA aquí, pero me puede explicar. Mire, fue un gran autodidacta. Hablaba inglés, tuvo un año en Nueva York, francés y traducía del alemán, latín. ¿Cómo aprendió botánica? Yo se lo voy a decir, tirando página para la izquierda y saliendo al campo. Método que todavía los botánicos tienen que utilizar. Lo que pasa es que no es lo mismo tener el respaldo de un científico que ha sido fogueado, porque se pasa el conocimiento de una generación a otra. Él tuvo que hacer su propio conocimiento a base de tirar página para la izquierda. Había una biblioteca. Ah, los libros de él, ¿cómo se llama este pececito de plata? ¿Cómo se llama este insecto que se come las hojas de los libros? La Bueno, le traza, acabaron la de su traza, biblioteca. traza. Traza, sí. Y gracias. Y mamá se quejaba de los libros. Mi mamá le gustaba la decoración, la limpieza, el orden. Y lo único que decía mamá es que esos libros cogen mucho polvo. Y cuando vio que yo comencé a cogerle amor a los libros, dijo, la maldición me sigue. Eh, con su idea de la casa, pues algo que cogiera polvo no iba muy bien. Completamente autodidacta. Completamente autodidacta. Parte de su genio es eso. La pregunta que Ah, hizo y el la señor de parte. dónde Bueno, estudiar. usted quiere estudiar botánica, tiene que estudiar biología primero aquí y después se puede ir a especializar fuera. Una maestría en botánica. Normalmente así es como se hace. Si usted tiene suficiente dinero, se puede ir desde aquí a estudiar directamente botánica, pero es un poquito más difícil, un poquito más caro. Y la biología aquí se estudia en la En la UAS. UAS, en la Universidad Es la que Autónoma de tiene Santo la Domingo. Yo carrera de soy biología. egresado de la UAS. Sí, Ok, gracias, satisfecho con la respuesta, ¿eh? muchas gracias. Cecil, Sí, dinos. una pregunta a Adolf. Adolf, Señor, sí, a mí siempre me ha llamado la atención lo siguiente. Yo tengo la obra, el catálogo floral, y el catálogo floral dice en su inicio, parte 1. ¿Tú conoces la parte 2? no pudo ser. No hubo, no hubo tiempo. Pero sí, efectivamente, dice parte 1. Él tenía la intención, quizás por eso es que el doctor Jiménez pues, dice suplemento a la flora dominicana. Miren, cuando el doctor Moscoso Puello en Carta de Belina dice, y está todo por descubrir, está todo por hacer, no se equivoca. Las exploraciones botánicas aquí, a pesar de los siglos y a pesar de la playa de botánicos que han pasado por aquí, aquí hay todavía muchas cosas que descubrir y estudiar. Pero muchas, nada más que en taxonomía, descubriendo cosas sistemáticas, hay mucho todavía por hacer y descubrir. Y cuando usted se mete al vecino país, ahí hay todavía más, lo que queda, pero nada más hay que pensar que Donald Dodd creo que descubrió cerca de 60 y tantas especies nuevas entre Haití y aquí. Todavía hace poco acaban de describir 5 especies de palma nuevas, 5 cocotrinax nuevas. Hay una cocotrina con color que Ekman describió. Parece ser que está extinta o se perdió. No. Aquí todavía hay mucho que hacer en el ámbito simplemente de salir al campo a recolectar muestras de botánica. Vamos a darle la oportunidad a Un Eugenio Marcano. saludo, un saludo, Cecil, aquí a Rafael Pérez Duvergé, a Víctor Torres, a Vicente Castillo, a Varinia Camaño,
a Luis Reyes Tati. Luis Reyes, un abrazo. Luis quería hacer una pregunta. Luis es una eminencia científica en la República Dominicana. Me gustaría hacer una pregunta, un comentario. ¿Quién fue eso? Vamos a darle primero la oportunidad a Eugenio Marcano, que tiene su mano levantada hace rato, y después la persona que habló ahora, que no sé quién fue, no la veo. Pero adelante, Eugenio. Su micrófono, Eugenio, está cerrado. Ahora sí. Sí, claro. Muchas gracias. Fue muy interesante, muy bonita información, conocer detalles personales del profesor Moscoso. Quería, primero una pequeñita aclaración, una expansión Yo del fui tema alumno de estudiar Marcano, ¿eh? botánica. Se puede estudiar tanto en la carrera de biología como en la carrera de agronomía. En la carrera de agronomía que la imparten la UCAMAIMA, la UFU, la UAS, el Instituto Politécnico Loyola y otros sitios. También nuevamente se ofrece tanto botánica sistemática, general y sistemática. Sencillamente es otra posibilidad. Pero quería preguntarle qué se sabe o si usted sabe o puede comentarnos algo sobre la relación de Moscoso con Ekman. Eran amigos, muy amigos, ya yo lo mencioné. Dije, un botánico sin institución, pero no sin amigos. Uh-huh. Por cierto, que se me iba a escapar esta anécdota. Ellos eran muy amigos. Ekman vivía con Chiferri, ahí en La Vega, en La Moca, perdón, en la estación experimental. Y salían junto al campo. Chiferri es el que pone a Ekman a recolectar hongos. Y cuando Ekman visitaba a Rafael Moscoso y había una brisita que volaba el ejemplar que iba a ser montado en un herbario, él se metía debajo de la cama. Eso me lo dice mi mamá. Él cogía y eran esas camas de antes que eran altas y él se metía debajo de la cama. Y a Moscoso no le quedaba otra que seguir detrás y meterse debajo de la cama a ver el ejemplar del herbario. Ekman es un día, hay que hablar de ese señor. Murió el 15 de enero, o sea, murió el 31, pero murió un 15 de enero del 31, o sea que este año ya pasó el aniversario de su muerte. Está enterrado en Santiago. El profesor Marcano citaba que todos los 15 de enero él iba a visitar la tumba. Eso era algo que no fallaba el profesor Marcano. Yo fui alumno de él en botánica y en entomología. Tuve esa dicha. Y propia palabra del profesor Marcano le dice, a mí yo no conocí ni me entrenó tu abuelo, pero José de Jesús Jiménez sí, y José de Jesús lo enseñó tu abuelo, o sea que él se sentía como en la línea. Sí, claro. Tenemos un mensaje aquí de una persona de Costa Rica que dice, les remito mi felicitación por reconocer a los pioneros, sus aportes y contribuciones a la humanidad. Primera vez que conozco algo sobre el señor Moscoso y estoy impresionado por su legado. Adelante, hermanos dominicanos, en la labor botánica que a todos nos sirve su trabajo y aportes. Muchísimas gracias por esa palabra, el ingeniero agrónomo Walter Badilla. Gracias a usted, bellísimas palabras. Teníamos una persona que había dicho que quería comentar algo y no, como no veo su mano levantada, no sé quién era, pero era una dama. Adelante. Es Rosamelia Ramos. Hola, Mira, Rosamelia, adelante. Buena, sí. A mí, yo vivo en Massachusetts y en mis manos cayó que uno de los primeros botanistas graduados de Massachusetts, de Harvard University, fue Julio Ortega Frier. Él fue botanista de la época y usó cargos y eso, pero yo tengo un estudio que él hizo sobre Robina pseudocamellia, que siendo dominicano, no sé en qué año, a principios de los años 20 o 30, no, mucho antes, porque Julio Ortega Frier tiene que ser el principio del
del siglo XX. Ya era botanista dominicano. Sería bueno investigar acerca de eso. Yo sé que él no se dedicó a la botánica, pero sí hubieron botanistas en República Dominicana a principios del siglo. Quería dar ese pequeño aporte. Muchas Gracias. gracias. Sí, fíjese que el abuelo de Adolf nació en 1874 y hay reportes de que ya a los 13 años andaba recogiendo hierbitas y maticas, ¿verdad? Ejemplares. Entonces, por eso se le dice el primer botánico dominicano. Yo me imagino que, claro, habría quizás otras personas que también se interesaban en esto, pero que Como el probablemente doctor no le Canela, por dieron ejemplo. el seguimiento tan, valga la redundancia, tan seguido como lo hizo Moscoso. Vamos a Yo ver lo si que tengo tenemos entendido, perdón, no veo la manita. Ajá. Lo que leí en una biografía en internet es que Julio Ortega Frier, que era el director de la UAS, le dio un reconocimiento al doctor Moscoso, un honoris causa. Y tal vez ahí se vincularon los nombres. Y tal vez, pienso yo, pero puede que también haya incursionado, no sé. Pero sí sé que fue un No gran tengo intelectual conocimiento de dominicano. eso. No tengo conocimiento. Por lo menos en la literatura botánica no aparece eso. Se puede investigar para completar un poco más quizás este perfil. Quiero aprovechar, Adolfo, para preguntarte de la fase de farmacéutico, que me imagino va muy vinculada a la botánica. Sí, en Pero 1920. no conocía esa parte. Sí, y tuvo una farmacia. El doctor Jiménez dice que se conocieron en 1938, teniendo Moscoso una farmacia y hasta dice dónde, en Santiago. Lo que pasa es que eso nunca fue muy exitoso. Tuvo un socio, mamá lo hablaba y hablaba con desprecio. Yo puedo pensar que ahí hay influencias de otro lado. Mamá decía, no, porque en la farmacia, pero eso no vendían ni una mota. Y hablar, lo que era sentarse a hablar ahí, qué sé yo qué. Pero sí, él trabajó para otros como farmacéutico y tuvo en una asociación su propia farmacia. Y ahí es que lo conoce el doctor Jiménez. En 1938 él lo dice en su escrito. Muy bien. Bueno, imagínate la influencia de las plantas para la salud, son increíbles. Es decir, justo hoy escuchaba a una doctora hablar de la ashwagandha, del basílico sagrado, de tantos otros, ¿no? Que seguro quiso aplicar y la farmacia tal vez le sirvió de experimentación, aunque no hiciera mucho dinero por ahí, pienso. Había que mantener 7 muchachos, ¿eh? Eso no es fácil. Tú me hiciste el cuento a mí de que de esos 7, 2 eran previos al matrimonio con Lucila. No. 7 con Lucila y 2 más. No, son 7 de Lucila y 2 que él tuvo antes de casarse con mi abuela en las lomas de San José de la Mata. Bueno, Entonces era eran un 9 hombre, muchachos, eran 9 todo no podía muchachos. ser recoger mata. Sí. Tuvo 2 mellizos. Uno de ellos, tío Servio, yo hasta lo llegué a conocer, yo estaba muy chiquito, pero lo conocí. Fue como un hijo para mi abuela. El otro no fue así, se fue Pin, le decían Pin, se fue para Cuba, Santiago de Cuba, y tuvo descendencia ahí. Y creo que los otros días la descendencia intentó contactarte con nosotros porque ellos quieren reclamar la ciudadanía dominicana para emigrar de Cuba. Adolf, te encontré unos parientes, descendientes de Arturo. Wow, me encantaría conocerlos. Si no, te enviaré el contacto. Homero González se llama. Qué bueno Interesante. eso. ¿Tendremos alguna otra pregunta? ¿Una persona que quiera aclarar algo? Mira, Eugenio Marcano de nuevo. Adelante, Eugenio. Gracias.
algo interesante de la historia de las ciencias allá en la República Dominicana es cómo la botánica fue, como de la ciencia biológica, fue la que como se penetró, se implantó, se enseñó bien temprano en las escuelas, en las escuelas públicas, las escuelas normales. Se daban clases. Yo llegué Moscoso a tener clases de botánica, sí. era clase de botánica, no de zoología, no de meteorología, no de Dios sabe cuánta cosa más, pero era de botánica. Mi padre también así fue que empezó dando clases de botánica, o sea, en las escuelas, cosas que hoy en día no se hace, ni cuando yo estuve en la escuela, a mí no me dieron clase de botánica en la escuela. A mí sí, ¿A usted sí? sí, Ah, a mí sí. interesante. Sí. Y de zoología también. O sea, lo que eran las ciencias naturales estaba dividida. Ujú, Y entonces nos daban botánica y zoología. Eso era ujú. en el Colegio de Monjas en Santiago. No Es sé si interesante. era algo fuera de serie o si eso era la norma en la época, pero sí. Pero siempre me ha maravillado cómo la botánica tuvo esa primera influencia en las ciencias del país. Y empezando, obviamente, con Moscoso y, y por ahí, siguiendo después con mucha gente más, incluyendo mi padre, por supuesto. Pero la botánica era algo que se distinguía mucho. Y por eso es importante para el desarrollo en general de la ciencia, de lo que es la biología en el país, fue cómo se inició ese estudio de la botánica. Antes de yo estudiar sobre Moscoso, yo pensaba, y me imagino que mucha gente tal vez lo imagina así, que es algo al revés, que él siendo él farmacéutico, se interesó entonces en la botánica por sacar la planta, en la medicina y todo eso. Pero obviamente, sabiendo un poquito más de la historia de él ya, como hemos oído hoy, básicamente fue totalmente al revés. O sea, él le fascinaba la botánica desde joven. Y, y entonces parece que por razones de tener que hacer una carrera, se hizo farmacéutico. eh, No, primero estudió para ajá, sí, exacto. maestro normalista. Ujú. ¿Y cómo llegó a ser farmacéutico después? ¿O por qué? No, bastante tarde ya, porque en 1920. Ujú. Bueno, en Santiago no sé, quizá necesidad o simplemente la asociación Planta y Medicina. Ajá. Quizás No, buscando un ingreso extra, tal vez, Sí. ¿no? Sí, Adolf, buscando Adolf, exacto. Adolf y Eugenio. No, yo creo que a principios del siglo XX estaba muy relacionada la botánica con la farmacéutica. Y la Recuérdense medicina, que normalmente la mayoría de las medicinas provienen realmente de plantas, la gran mayoría. 40%. Yo tuve un profesor norteamericano, Richard Evans Schultes, Es que era verdad, un, ese claro, señor. Schultes me dio clase a mí en Bueno, Costa pero Rica, ese señor es uno de los grandes de la botánica positivo, y experto en etnobotánica y en plantas etnobotánica psicodélicas, y en plantas narcóticas, alucinógenas. alucinogénicas. Y Yo Richard tenía el Evans, libro de él y un día lo presté y ya, lo perdí. es que los libros no se pueden prestar definitivamente, pues yo conocí personalmente en 1980 a Richard Evans Schultes y a Manuel Patiño, que también es etnobotánico de Colombia. Y él decía siempre que la botánica está sumamente relacionada con la farmacéutica, ¿ya? O sea, de ahí salían las curaciones de la gente, viendo qué hacían los aborígenes del Amazonas, o sea, de la selva amazónica en Sudamérica. Bueno, solo hay que mencionar que la píldora anticonceptiva, nace de observaciones de que en México había pueblos que utilizaban una planta para evitar la concepción. Y esas investigaciones dieron lugar a la píldora.
Y es Ya, un ya. problema de etnobotánica. Ese señor, pero ese señor es grandioso. El libro que yo tenía, vi una foto de él, yo creo que acababa de dar un viaje, porque se probaba todas las matas alucinogénicas, las probó, pero es un monstruo, profesor de Harvard, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, y era director del Jardín Botánico allá en Harvard. No, un En Cambridge, monstruo, o en sea, un Cambridge. privilegio tuyo haber estudiado con ese señor. Bueno, aquí tenemos un comentario de Carmen Rita que dice que especialmente en los tiempos recientes se le está dando mucha importancia al estudio de los hongos y de su poder en la medicina. Bueno, no son plantas, vamos a aclarar eso. Sí, no son plantas. Ya están en un reino aparte. Pero el departamento de micología, que es como se llama la ciencia que estudia los hongos, eh, está debajo del departamento de botánica ya por tradición, no por ninguna otra cosa. Y TED tiene varias charlas. Hay una eh, por este señor, ay, ahora se me olvidó el nombre de él, no me lo recuerdo, pero ya me llega a la mente, sobre 8 maneras como los hongos van a salvar al mundo. Hay que ver eso. Y a pesar de que el fenómeno de micorriza era conocido, o sea, la asociación de los hongos y la raíz era un fenómeno conocido hace ya, qué sé yo, mucho tiempo, es en los últimos 70 años que se le está sacando provecho. Y probablemente los próximos antidepresivos sean de hongo, psilocibina, de los hongos psilocibes. Aquí mismo en Bonao, que hay un sitio, que sé yo qué, es el hongo que crece en el excremento de la vaca. Pero ese es alucinógeno también. Pero que es antidepresivo. Después que tú te das ese viaje, en los sujetos, ¿verdad?, que se sometieron a ese tratamiento o a esa experiencia, dicen que se les limpió la mente, que se les reseteó la mente. Y Stamen es el nombre del micólogo. Inclusive en Babeque hicimos una experiencia, porque yo encuentro que el currículum dominicano del bachillerato no le da importancia a los hongos desde su punto de vista más interesante, nada más que te pone lo duro, lo difícil, aprenderte basidiomiceto, acomiceto, y eso. Y hicimos una experiencia con los muchachos de primero, donde yo di una charla sobre los hongos, tus grandes amigos, tus grandes enemigos, presentando las dos caras de la moneda. Hicimos una degustación del queso blue cheese, que es producido, entre otras cosas, por un penicillinum, y, y bebimos Maví, que es producido por una levadura que Livio aisló. O sea que ahora usted puede hacer Maví dominicano, pero en Japón, porque usted tiene la levadura exacta que produce el Maví. Ellos identificaron dos y las aislaron. Vamos a invitar, porque yo no me considero que sea suficiente para pararme delante de ustedes, quizás de los estudiantes sí, pero fue interesantísimo. Se llama el hongo azul, ¿verdad? Usted la beta azul es un hongo, Penicillium roqueforti. Usted bebe Maví, usted está bebiendo el producto de un hongo, aparte obviamente de cerveza, vino y otras bebidas fermentadas. Los hongos son fascinantes. Aquí hay un biólogo que tiene 2 libros, hongo comestible de la República Dominicana. Yo lo voy a contactar, vamos a ver si lo traemos un día que nos hable de hongos. Y si yo consigo al ingeniero Augusto Rodríguez, que también es especialista en hongos, que nos hable de eso, yo voy a moverme en ese sentido, porque hay que darle más atención a los hongos. En Sí, yo he Samaná, oído hace que unos son la años, panacea ahora mismo a nivel médico. pero Bueno, oye, hay el unos hongo tratamientos produce para un el cuero. cáncer con hongos que yo lo he visto últimamente. Mira, los hongos purifican los suelos.
de hidrocarburos, te lo limpian. Hay una especie de cuero que se saca del micelio de los hongos. Medicina. Ahora hay que advertir que hay muchos hongos que solo se comen una vez. Y después tú te Mm. mueres, tú quieres decir, ¿verdad? Después no es, es una sola vez que tú te comes No ese queda hongo, vivo para volvértelo a comer. no queda vivo para volver a repetir la experiencia. Adolfo, no sé si has oído hablar de las microdosis, que están muy de Sí, moda. sí, están muy de moda. El Está muy Psilocybes sabe. cubensis se llama. Y los psilocibes parecen ser de los hongos más potentes que hay. Yo le he comprado a esto John Stammen, creo que así es el nombre del científico. Hay que ir a TED y hay una charla preciosa de ese señor. Los hongos son la manera como se comunican los árboles en los bosques, formando su propia red. En vez de internet, tienen una red de hongos, de las hifas, ¿no?, de los hongos. Algo fascinante. Es un estudio fascinante realmente de los hongos. Aparte de que pueden ser muy sabrosos y nutritivos. Es más, con borra de café se cultivan. Y en el Babec, en secundaria Babec, que uno de los muchachos en las investigaciones que tienen que hacer, yo lo motivé y cultivó hongo ostra, oyster mushroom, en borra de café. O sea que ahí hay muchas cosas. Y los hongos alucinógenos no te los venden porque está prohibido por la ley americana, pero no las esporas. O sea que tú puedes comprar las esporas y tienes que saber cómo hacerlo, porque no crecen en borra de café. Pero hay mucha gente que se trata y ahora mismo las próximas medicinas están en el fast track. Esos han sido enviados al fast track de la American Food and Drug Administration, la famoso FDA. FDA, para su aprobación rápida. Mira, tenemos un mensaje aquí de Margarita Moscoso. Dice, gracias por recordar a nuestro abuelo, la familia Moscoso desde Puerto Rico. Ay, sí, los Tenemos primos muchas boricuas. personas de fuera del país y de fuera de la ciudad de Santo Domingo hoy. A pesar de todo, a mí me gustaría, Adolf, que tú invites, a pesar de que aquí hay mucha gente que no va a poder asistir porque están fuera, pero que invites a la visita guiada que vamos a hacer al pabellón de los helechos. Dale. Ok, miren, estamos tratando aquí de variar la cosa, porque yo no soy Robert Redford y verme cada 15 días a lo mejor aburre. Entonces, entre las cosas que hemos hecho ya con mucho éxito, han sido 2 visitas guiadas a sitios vinculados a plantas, paisajismo, naturaleza. Entonces, el lugar, no el lugar más romántico, pero uno de los lugares más románticos, bellos y educativos de la ciudad ha sido inaugurado en el Botánico y es el pabellón del Hecho, Doña María Asensio, viuda León. Ese pabellón, producido o auspiciado por la Fundación León Jiménez, Eduardo León Jiménez, es simplemente una maravilla. Tuve el honor de escribir el artículo, todavía no se ha publicado, para la revista Arquitecto, y es un paisajismo fino, y se le incorporó las TIC, la tecnología de la información y la comunicación, y una visita ahí es sumamente agradable. Así que yo quisiera compartir con ustedes ese sitio que yo considero tan especial. Lo vamos a hacer en... ¿Qué día es, Cecil? Sábado. Es un sábado por la mañana. Sí, es un sábado por la mañana. Vamos a invitar a las 9 de la mañana. Y Bueno, es un yo preferiría a recorrido, las 8:30 para bueno, pues que... a las 8:30. Y es un recorrido de 2 horas. Y vamos a... 1:30, Cecil. De 1:30. Porque hay Bueno, pues tú ves, otro... por eso te dije que lo promovieras tú. Vamos a hacerlo así y vamos a tener un número limitado de participantes porque no podemos
sobrellenar el pabellón y que se vaya a maltratar las matas, y también para que puedan escuchar bien las explicaciones. Entonces tenemos un límite de 15 personas para esa visita. Si tuviéramos tanta demanda, pudiéramos abrir una segunda visita a las 10:30. Ok. Sí, la idea es que usted va por su propio medio al botánico, llega al botánico, paga su entrada Que son 100 pesitos, ¿eh? y se dirige al pabellón. Allí, o bueno, a lo mejor en la entrada, yo lo voy a estar esperando y vamos a hacer un recorrido. Ellos tienen su propio recorrido guiado con letreros, una cosa magnífica. Pero yo siempre puedo hablar de las matas y explicar. Yo voy a explicar lo que no está en los letreros. Es el sábado 9 de marzo. Sábado 9 de marzo. Ustedes como quiera recibirán esa invitación, y también yo los invito a que sigan al Centro Cultural Babeque en Instagram. O sea, si no reciben nuestras invitaciones directamente, se mantienen enterados a través del Instagram de las cosas, de las actividades que vamos haciendo. Aquí dice, Ambiorix tiene la mano levantada. Ok, Adelante. ok, de nuevo Ambioris desde Santiago, la ciudad corazón. Pregunta, Adelante. no soy entendido en la materia, lo único que me está gustando bastante. ¿Cuál es el procedimiento cuando, en este caso, el laboratorio que usted dirige descubre una planta? ¿Cuál es el procedimiento para registrarla Qué como que esa interesante planta pregunta. es de Eso es nosotros? maravilloso. Mira, vamos a tratar de resumir eso porque vamos a suponer, tú sales al campo en una exploración botánica, colecta una muestra, la prensa, la lleva al herbario y comienza a identificarla, a clasificarla. Y hay gente que dice diagnosticarla, pero a mí no me gusta esa palabra. Prefiero identificarla. Y te das cuenta que tiene algo nuevo. Entonces, haces una descripción de eso, escribe el artículo y ese artículo debe ser publicado en una revista, a veces libro, pero el libro no se usa mucho. Revista, se envía el artículo a una revista especializada, donde es revisado por los pares, o sea, los conocedores, lo revisan. Tú tienes que, ese ejemplar, tú vas a determinar cuál es lo que se llama el tipo. El tipo no es más que un ejemplar, un voucher que dice yo describí en base a ese que está ahí. Eso lleva un número de colección. Pero también hay isotipo, paratipo, hay varios porque se mandan duplicados. O sea, bueno, pues yo voy a mandar al Jardín Botánico de Nueva York, que tiene una magnífica colección de plantas dominicanas, y lo voy a mandar también a Berlín Dahlem, donde para quien Ekman trabajaba, y tú mandas y tú las puedes declarar eso, isotipo, que no es el tipo original, pero son de la misma población, todo igual. ¿Y cómo tú sabes si esa planta ha sido descubierta o no ya? Ah, O registrada o... para eso está la literatura, para básicamente otros ejemplares del herbario con lo que tú comparas, pero literatura, comparar con el herbario, y hoy en día bioquímica, taxonomía con ADN, flavonoides y otros productos. Y tú haces ese estudio. Por ejemplo, las 5 nuevas palmas que se describieron para República Dominicana fueron sujetas de estudios de ADN para certificar que son una cosa diferente. Antes había que añadir una descripción botánica en latín. Si eso no estaba, no era válido. Pero eso pasó. La ciencia botánica se está alejando un poquito del latín. Fíjate que el libro escrito en el 41 fue escrito en latín, la parte por lo menos botánica, y la introducción está en español. Entonces,
se hace esa descripción. Esa descripción se puede hacer en el idioma vernáculo, o sea, en el idioma en que tú estás escribiendo. Mucha gente también lo pone en inglés porque es más internacional. Y hay botánicos que todavía quieren usar el latinorum y lo hacen, ponen alguna cosita en latín. Y eso, cuando se publica, esa fecha cuenta. Y tú describiste una especie nueva. Hay especies nuevas que no se descubren en el campo, se descubren en los herbarios. Entonces así y mira, dice, pero acá, pero este ejemplar le pusieron el nombre Tabebuya rósea y es pentafila. Pero esto es nuevo, esto no es lo que ahí lo identificaron mal. Tú corriges eso y haces una publicación. Entonces, los cambios de nombre que fastidian tanto a la gente. Por ejemplo, me acuerdo que la señora Dodd, la esposa de Donald Dodd, especialista en orquídeas, se quejaba de que ella le dio mucho trabajo aprenderse el nombre Warsiwisiela flabiliformes y que cuando ella lo había logrado aprender, lo cambiaron a Cocleantes flabiliformes y dijo que los botánicos se coman su nombre. Yo no me voy a aprender el nuevo. Si quieren, yo uso el viejo y si no, no. Entonces, los nombres, los cambios de nombre que pueden ser muy fastidiosos y nuevas agrupaciones corresponden a información nueva que hay y que hay que adecuar las cosas a la luz de esa información nueva. Por ejemplo, en Centroamérica hay un grupo de orquídeas que siempre se decía que eran catleyas y que los pueblos centroamericanos, era Panamá, que sé yo cuánto, le decían guariante. Y al hacer un estudio bioquímico, o sea, con ADN y otros flavonoides o pigmentos, se dan cuenta que hay que cambiar a ese grupo entero, hay que reestructurarlo. Entonces, esas catleyas centroamericanas las sacan y le ponen el nombre de guariante, que era el nombre vulgar con que el pueblo, los panameños, Costa Rica, conocían a estas especies. Mira, tenemos Cuando una se pregunta corrige, aquí. hay que cambiar el nombre. Te Pero si pregunta- yo le doy un consejo, salga por ahí y encuentre algo nuevo, que seguro que usted, explorando lo suficiente, lo encuentra. Por supuesto, yo un día oí a un botánico decir que había trabajado 20 años en Jamaica y en los 10 últimos años había descubierto más que en los primeros 10. Y eso es debido a que conocía mejor. Ese era uno de los dotes de Ekman, que miraba una cosa y decía, esto es nuevo. Pero es que él tenía un bagaje tal del conocimiento de la flora de esta isla que él podía darse cuenta, no, esto es nuevo, esto es nuevo. Y hasta sugería el nombre cuando se lo mandaba a Ekman. Fíjate cómo los fotógrafos han descubierto, los fotógrafos de la naturaleza han descubierto, como el caso de Eladio Fernández con las Tiene uno albirojas. y Ajá, Miguel Ángel, ¿cuál es el apellido de Miguel Ángel? De Baní, tiene 2 especies sí, de eh, lagartos. Curioso tema para retratar, pero bueno. sí, Y sí, muy hermosos algunos, ¿eh? sí. Mira, en Bauruco yo conocí el lagarto marcanoi, o sea, que lleva el nombre de Marcano. Es un lagarto grande, un anolis muy grande y muy bonito, con mucho verde, muchos colores. Marcano, tú estás ahí. Sí, sí, aquí Él estoy. está aquí. Pues Anolis Marcanoi en el Bauruco, yo estaba ahí con unos amigos, fotógrafos, por cierto, Ujú. y lo vimos, lo encontramos. No será el Bellísimo Celestus. lagarto. El Celestus le gusta más el frío que la Nolis. Sí, estábamos en cachote. Ajá, puede ser Celestus entonces. Hay dos lagartos dedicados a Marcano. Bueno, según los lagartólogos con que yo andaba, los herpetólogos aficionados con que yo andaba, ese era Anolis Marcanoi. Ok, ok.
Está bien. Mira, Yo de lagarto no tenemos sé, esta ni me preguntita aquí. interesan. Ni me gusta retratarlo tampoco. Son bonitos. Tenemos una pregunta de Guillermo Pérez que dice que le gustaría que le hablara Primo. de las plantas más relevantes registradas por Rafael Moscoso. Bueno, 1952, José de Jesús Jiménez te contesta eso. Y aquí están en su artículo. Él tiene un listado de eso. Ya aquí está, mira. Ahí. Esto está en la internet. Sería aburrido que yo me ponga a leerlo, pero eso está en la internet. Moscosoa número 1 de febrero de 1976. Pero, por ejemplo, si tú dijeras que descubrió que sobre todo helechos o sobre todo flores o sobre todo, eh, ¿en qué categoría se descubrió más? Yo te diría que no hay. Todas. O sea, Eh, para mí es difícil, vamos. A lo mejor si tú examinas la lista, asume una. Adolf, ¿Sí? Adolf, te voy a pedir un favor. Envíame el enlace de ese artículo de Jiménez, el enlace, para yo compartírselo a mis contactos que están aquí presentes. Yo se los remito a ellos. Y te voy a dar el de también el de Mejía y Tapia. Ok, por favor, porque tú sabes que, nada, como vi muchos invitados por nosotros aquí presentes, ellos ya, algunos me han pedido el artículo. Bueno, ya yo me tengo que soltar, señores. Yo Yo tengo creo que que ya. todos ya no tenemos Ya que. vamos cerrando, pero déjame decirle que Inmaculada Bovea nos comparte aquí que en Netflix hay un documental muy interesante sobre hongos. Así que lo Ay, podemos tener sí, en sí, sí, cuenta. es cierto, es cierto. Sí, podemos Gracias, tenerlo en Inmaculada. cuenta. Gracias Entonces, por estar señores, aquí. antes de Señores, cerrar, yo contrario a Manegonte, no saludo así a todo el mundo, pero muy agradecido de que usted se haya tomado la molestia de estar aquí. miren, permítanme antes de cerrar, compartirles rápidamente Mi primo de Puerto las, Rico, mira Fernando, uf. las actividades que tenemos para esta semana. Para mañana, nosotros tenemos todos los martes un cineforum, un espacio de cineforum. Normalmente lo hacemos de manera virtual. Quiere decir que recomendamos una película y las personas la ven a su conveniencia y luego entramos solamente a la reunión a discutir esa película. Sin embargo, durante el mes de febrero los cineforum los estamos haciendo presenciales y con la proyección de la película. Entonces, en el día de mañana, esto es para las personas que están aquí en Santo Domingo, la película se llama El Blanco y va a ser presencial en nuestro teatro Laura Bertrán. Esto está en la Roberto Pastoriza 329, que es el mismo recinto de la secundaria Babeque. Nosotros abrimos las canchas, el portón, para que ustedes entren y dejen su vehículo bien protegido en las canchas, y esto es libre de costo. Entonces, mañana a las 7:30 tenemos la película dominicana El Blanco, dirigida por Alejandro Andújar. Es una película que se llevó una nominación a Mejor Actriz de Reparto, o no, un premio a Mejor Actriz de Reparto. Y esto lo hacemos con el auspicio de DG Cine y de la Cinemateca Dominicana. Esperamos verlos por allá. Ya pueden invitar a quien ustedes consideren que pueda interesarle. Todas las actividades del Centro Cultural Babeque están abiertas a todo público. Así que, por favor, no ¿De qué piensen. trata la película? ¿Tú La sabes? película trata de una campesina cuyo padre la casa con un hombre blanco para mejorar la raza. Ustedes saben que eso era una. Todavía hay gente que te dice cuando vienen todos esos turistas que dejan hijos aquí, sí, porque lo que están es limpiando la raza. Entonces, ese es el motivo del matrimonio de esas mujeres que la casan para mejorar la raza. La película tiene una restricción de 13 años.
Así que los invito a que cada vez que vean una actividad de nosotros, que aunque tal vez ustedes no puedan asistir, si ven que puede ser interesante para otra persona, por favor, compártanla. El miércoles nos vamos con música y como estamos en el mes de la patria, pues vamos a los músicos clásicos dominicanos. Esto va a ser Carmen Rita Malagón, que nos va a dar esta charla. Y entre los músicos que ella va a mencionar, entre otros, va a estar José de Jesús Ravelo, Papa Molina, Bienvenido Bustamante, Rafael Ignacio y José Antonio Molina. Creo que también va a tener músicos como Michael Camilo. Y esto es vía Zoom, o sea, entrando, si no los reciben directo de nosotros, una manera fácil es entrar al Instagram, van al perfil del Centro Cultural Babé, que siempre hay un enlace ahí. En ese enlace pueden hacer clic y ahí entran a la reunión de Zoom. Esto a las 7:30 también, como casi todas nuestras actividades, libre de costo. Y el jueves vamos a hacer una actividad colateral a la exposición que ya tenemos en exhibición, que se llama Dinámicas de Presencia. Es una exposición de 3 artistas femeninas contemporáneas, América Olivo, Alma Peguero y Carmen Inés Bencosme. Y a las 7:30 el jueves vamos a tener una visita guiada donde van a estar presentes las artistas. De todas maneras, esta exposición está abierta al público hasta el 13 de marzo en horarios de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Y si les interesa quizás una visita un sábado, si reúnen un grupo suficientemente grande, se hace una cita con el coordinador de la galería, que es Lenin Paulino, lo pueden hacer a través de mí, y se le puede preparar una visita guiada en el sábado durante el día. Así que por esta semana esto es lo que hay y recordándoles lo de la visita al botánico guiado por Adolf Gottschalk, que va a ser el sábado 9 de marzo. Así que yo agradecidísima y sé que Adolf también de toda la presencia de ustedes, de los familiares de Moscoso que están aquí. No los saludé a todos. Mi hermano está ahí, mi cuñada, No, los primos de Puerto Rico, pero si me pongo a nombrarlo es un lío. no, pero yo quiero hacer mención de Lucy Moscoso, la hija del hermano mayor, que vive en Canadá. Ahí está ella escribiéndome, o sea que Papá Fello debe estar bien contento por allá arriba. Y fue internacional, señores, porque mire, creo que tenemos gente en Massachusetts, tenemos gente en muchos sitios y en la hermana ciudad de Santiago también, gracias a Dios. Imagínate. La hermana República de Santiago de los Caballeros. Yo Que somos contentísima de haber visto aquí, conversado con personas que tenía mucho tiempo que no conversaba, que son de mis épocas mozas, que las conocía desde mis tiempos atrás. Así que encantadísima de su presencia y muchas gracias. Gracias a Manegonte que trajo público. Perdón, Cecil. Ahí Eugenio Marcano pasó el link para el artículo de José de Jesús Jiménez. Ah, qué bueno. Usted le da el link y te lleva, ya yo lo probé. Cópienlo antes de que cerremos la reunión. Porque sí, cuando se cierra se acabó. Sí. Cuando se cierra, se acabó. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Amelia, tú también que hiciste tu parte. Mi tarea. Muchas gracias. No trabajo hoy, yo creo. Sí. No, es verdad. Y está como acelerada. Hoy no vendimos apartamento, pero trajimos familiares. Bueno, buenas noches. Gracias. Muchas gracias de corazón a todos ustedes. Un placer Cecilia, haberlos tenido aquí.